Así que bienvenidos nuevamente a la segunda parte de tu estudio, Los dos testigos, en Apocalipsis actualizado. No me tengo que presentar, ahora sí tengo que presentarle el ministerio. Bienvenidos al Ministerio de Enseñanzas Bíblicas de Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, soy Víctor Cáceres. Ya hemos visto la primera parte de Los dos testigos. Hoy vamos a continuar entonces con la segunda parte. Y yo les voy a pedir que de igual manera como ustedes se pegaron ahí hasta ver el estudio del capítulo 1 completo, lo mismo les voy a pedir a ustedes que también terminen de ver el capítulo número 2 completo, porque esto es un todo para la gloria y la honra del Señor. Y espero que estén disfrutando de este estudio. Así que para la edificación, así que no le voy a quitar más tiempo. Adelante con el estudio. Nos vemos. ¿Qué nos enseña Pablo acerca del templo de Dios en el Nuevo Testamento? Vamos, yo voy a buscar 2 de Corintios 6 del 16 al 18. Usted permanezca en el capítulo 11 de Apocalipsis, porque estamos todavía en el verso número 1. No se mueva de ahí. Dice Pablo: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Pablo lo dice con claridad. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos. Eso es santificar. Dios nos saca de en medio de ellos y nos aparta para Dios. Dice el Señor: no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré como mis hijos. Eso es para que ustedes vean, hermanos y amigos, lo serio que es el Evangelio. Lo serio que es la santificación. No podemos tocar lo inmundo. Y lo inmundo es todo aquello que va en contra de los mandamientos de Dios. Y desafortunadamente la iglesia de todos los tiempos, te lo voy a decir, de todos los tiempos, ha estado siempre mezclada con el mundo, participando en la inmundicia, tocando lo que Dios dijo que no podíamos tocar, lo inmundo. Yo también estuve en ese mundo. Yo también estuve dentro de la iglesia tocando lo inmundo, participando de lo inmundo, por falta de conocimiento. La iglesia se pierde por falta de conocimiento, por falta de escudriñar las Escrituras. Y yo seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y vamos a concluir. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mira el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. En resumen, esta expresión es una simbología de preparación para que esos dos testigos empiecen una misión. ¿Cuál es la misión? Pues la que le acabó de dar el Señor en el capítulo el ángel con el librito, en el capítulo 10-11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Es decir, que esos dos testigos van a ser el atalaya del mundo. Al igual que como Jeremías fue el atalaya del pueblo en esclavitud en Babilonia, estos dos testigos también deben de ser el atalaya del mundo. Porque el ángel con el librito tenemos que atarlo a los dos testigos. Porque cuando hay dos preludios, como el preludio de los 144.000, que es el inicio de la iglesia, y lo atamos al otro preludio, que es el final de la iglesia.
No podemos tomar estos preludios por separado, mis queridos hermanos. Los preludios tienen una unión si son dos. ¿Ok? Y el mensaje de la iglesia al mundo es el mismo: arrepentimiento, castigo y salvación. El evangelio del reino. Comparta este estudio con sus amigos y familiares, mis queridos hermanos. Compártalo. Conviértase en un colaborador de la obra de Jesucristo. Usted es salvo hoy por un mensaje que alguien le refirió, le compartió, le dio un tratado, le habló, lo que sea. Lo importante es que hoy usted es salvo por causa de ese mensaje que llegó a sus oídos. Ya sea porque usted lo oyó de un radio, de una televisión o de lo que sea. El mensaje fue llevado a sus oídos. Y si usted no comparte con las personas que son sus amigos, que no conocen el evangelio, entonces usted como que no le está demostrando el amor que usted siente por ellos. Y aunque sean sus enemigos, la Biblia dice que tenemos que amarlos. Entonces, dice, vamos ahora al texto número 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y aquí vamos entonces a buscar, al igual que en el versículo 1, las simbologías claves: patio, gentiles, hollar, ciudad santa y 42 meses. Vamos a trabajar con esto ahora, vamos a ver. Ahora bien, la pregunta primera es: ¿por qué el patio no se manda a medir? Que aprendimos en el tabernáculo de David. El tabernáculo de David no tenía patio, no tenía lugar santo. Era solamente el lugar santísimo, que es la presencia de Dios en nosotros. Por tanto, ese patio no fue mandado a medir, porque no tenemos patio. Es decir, que cuando nos está diciendo es que nos está haciendo referencia a que ya el templo de Dios es diferente. Ahora somos una iglesia, pero una iglesia que tenemos las características del reinado de Saúl, del reinado de David y del reinado de Salomón. Compuesta. Por eso es que hay unos que tienen el santuario, para hacer separación, del santuario y del lugar profano. Pero esto lo voy a traer en un estudio que se llama Los 3 grandes reyes de Israel. Anótelo por ahí, que ya lo tengo allí anotado y voy a comenzar a preparar. Ahora bien, ya hemos identificado por qué no se midió el patio. ¿Qué significa hollarán? Y cuando hablamos de hollar, como dice la cuarta bestia que hollaba todo lo que encontraba por el medio, hollar es una simbología o que significa pisotear, humillar, maltratar, perseguir y martirizar. Es decir, que cuando habla de que la ciudad será hollada, ya ustedes deben de tener una imaginación conforme a lo que es la definición de pisotear, de hollar. Vamos ahora a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, nosotros todos sabemos, ¿verdad?, quiénes son los gentiles. Pero en este caso, los gentiles vienen siendo los adoradores de la bestia. El mundo pecador, el mundo que no quiere arrepentirse. El mundo que tiene un corazón cauterizado por la influencia de la bestia. Ahora bien, ¿cuál es la ciudad santa? Lo voy a leer nuevamente. Lo vemos en Apocalipsis 21 del 1 al 2. Y vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Es decir que nosotros ahora mismo somos la nueva Jerusalén espiritual. ¿Ok? No la nueva Jerusalén real. Porque cuando Cristo venga es que entonces nosotros vamos a ser la nueva Jerusalén real. La realidad. Nosotros somos la nueva Jerusalén espiritual.
¿Por qué? Porque no podemos pensar que Jerusalén, la ciudad actual, porque ya esa ciudad está fuera del contexto de lo que es, de lo que ella fue en un principio. Recuerden que yo en el estudio, no me recuerdo cuál estudio fue que di, que Israel cumplió su misión, al igual que María cumplió su misión. Ya ellos pasan a ser, Israel pasa a ser parte del mundo, al igual que como María también pasa a ser una discípula de Jesucristo. Ya sus funciones terminaron. Lo que hay ahora de Israel, de la ciudad de Jerusalén, es ciudad normal, mundo pecador, igual que todos. Y busquen las noticias de hoy para que ustedes vean quién es Israel. Vamos a ver ahora qué nos dice, Gálatas 4. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. ¿Cuáles pactos? Es decir, el pacto del Antiguo Testamento, que es Agar, y el Nuevo Testamento, que es, ¿verdad?, la Nueva Jerusalén, que es Sara. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Recuerda que Pablo está hablando, Pablo está hablando de la Jerusalén actual en ese momento. Y si usted lo quiere tomar en este momento, pues también, de todas maneras, sigue siendo Jerusalén, aunque tuvo un tiempo perdida, pero volvió a lo mismo, es la misma Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. El pueblo de Israel en ese momento estaba en esclavitud, claro que estaba en esclavitud porque no habían sido libertados por la libertad de Cristo. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Es decir, que nosotros pertenecemos a la Jerusalén celestial. Y ahora en el contexto espiritual. Porque todavía no lo somos en lo que es la realidad. Y espero, ¿verdad?, que me estén entendiendo. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene así marido. Vamos a brincar. No, vamos a seguir aquí. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Quiénes? La iglesia. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, también es ahora. ¿De qué Pablo está hablando aquí? De persecución, mis queridos hermanos. Persecución. En el tiempo de Pablo estaba la persecución. En el tiempo medieval estaba la persecución. Y hoy en día la persecución está activa, a punto de llegar a su máximo esplendor. Amén. Sí que estamos hablando de que la iglesia es perseguida por todos los tiempos y va a ser perseguida mucho más en este tiempo, y eso lo vamos a ver en este estudio. Por tanto, el ángel se está refiriendo en este texto a la Jerusalén celestial o a la ciudad santa. Vamos ahora, vamos a retocar. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Dice el ángel a Juan que no mide el patio. Ya eso lo vimos, ¿verdad? Ahora vamos a ver algo bien interesante. Porque la iglesia del Señor va a ser sometida a prueba. A prueba para que podamos demostrar nuestra fidelidad, nuestra lealtad a Dios. Porque hoy en día, desafortunadamente, ¿verdad?, en nuestras iglesias se está predicando un evangelio Fratelli Tutti. Y si usted no sabe lo que es el evangelio Fratelli Tutti, léase la encíclica.
que es el evangelio que viene, pero que ya desafortunadamente en las iglesias está. Un evangelio sin responsabilidad, un evangelio sin compromiso, un evangelio sin santidad, un evangelio sin pecado, un evangelio sin Espíritu Santo, un evangelio natural. Muchos están muriendo creyendo que son salvos y están muriendo para que cuando resuciten tengan que enfrentar el juicio. Muchos de ellos van a estar vivos, si es que el Señor lo permite, al igual que con nosotros, si el Señor lo permite que nosotros estemos vivos en su venida. Y eso también van a enfrentar el juicio en la iglesia. Es decir, que el evangelio que nosotros estamos presentando es un evangelio leudado, un evangelio que no trae reconciliación con Dios, un evangelio sin arrepentimiento de nuestros pecados, un evangelio sin un nuevo nacimiento, un evangelio sin cambio, un evangelio guasi como decía el hermano Rashkin. Y es por esto que la iglesia va a ser sometida a su última prueba antes de que Cristo venga. Dice Zacarías 13, 7 al 9. Yo lo tengo acá, no lo busque. Usted continúe en su capítulo 11. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor. ¿Quién es el pastor? Cristo. Y serán dispersas las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? La iglesia. Está hablando ahora Zacarías del momento de Cristo. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Quiénes son sus pequeñitos? El pueblo de Dios, su propio pueblo. Porque ¿quién fue el que, por causa de quién fue Cristo crucificado, muerto? Aunque sabemos que era parte del plan de Dios, por instigación de los líderes religiosos de Judá. La propia iglesia mandó a matar a Jesucristo utilizando el poder del Imperio Romano. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán. Las 2/3 partes ¿de qué? De todo el mundo. Que estamos hablando de las tribus del norte o el mundo pecador. Más la 1/3 parte quedará en ella. ¿Quién es? Judá, Jerusalén, Sión, la iglesia, como usted le quiera llamar, la casa de Jacob también. Eso va a quedar aquí en la tierra. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte. Es decir, ¿quiénes somos la 1/3 parte? Nosotros. Y meteré en el fuego la 1/3 parte. Y lo fundiré como se funde la plata. Y lo probaré como se pruebe el oro. Él invocará mi nombre. Es decir, que cuando nosotros estemos en el momento de angustia, de persecución, cuando ya veamos a la ciudad de Jerusalén rodeada sin escape, es decir, que cuando nosotros estemos ya en manos del enemigo, dice que invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Y en ese mismo momento es que ocurre lo que tiene que ocurrir. Es que ocurre el arrebatamiento. Pero cuando ya nosotros no tengamos más oportunidad, porque ya hemos sido azotados, angustiados, perseguidos, tribulados, con todo lo que van a encontrar de nosotros, me parece a mí que van a ser ya gente a punto de morir. No le estoy metiendo miedo con esto, es lo que la Biblia dice, mis hermanos. La iglesia va a ser sometida a su última prueba de fidelidad y lealtad a Dios. ¿Cuál es esa prueba? ¿Obedecemos los mandamientos de Dios
o vamos a obedecer los mandamientos del sistema de la bestia? ¿Cuál usted va a obedecer? Ahora bien, ¿por qué 42 meses? ¿Por qué la iglesia va a pasar este periodo de tribulación por 42 meses? De angustia, de persecución, de imposición. Y ya eso nosotros lo estamos viendo, la imposición. Lo que pasa es que todavía no ha llegado a su esplendor. Y estamos a punto de que esas imposiciones lleguen a nuestro esplendor. Y como todos saben, ya la iglesia comienza a ser perseguida. Ahora bien, 42 meses, que viene siendo, ¿verdad? 3 años y medio. Ahora bien, para que podamos entender esta simbología de los 42 meses, debemos de movernos entonces a Daniel. Y este texto de Daniel yo sé que a muchos le va a chocar. Porque desafortunadamente a nosotros en nuestras iglesias nos han enseñado unas teorías que no son reales, son simplemente teorías. Y las hemos traído como parte de nuestra doctrina. ¿Ven? Así que vamos a buscar Daniel 9, 26, 27. Y ya entiendo que todo el mundo sabe de lo que vamos a hablar. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será de inundación, con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana dará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y vamos a dejarlo ahí, ese 27 años. Ahora bien, ¿qué significa siguiente? Siguiente quiere decir después. ¿Ok? O después, ¿verdad? Quiere decir siguiente. Dice, después de las 62 semanas, pero tenemos que agregarle ¿qué? Tenemos que agregarle las 7 semanas de la reconstrucción del templo. Entonces, lo que quiere decir es que después de las 69 semanas, se le quitará la vida al Mesías. No dice que al Mesías se le va a quitar la vida en la semana 69. Dice, después de las 69 semanas. Y dice, y por otra semana. ¿Qué semana es esta? La semana 70. A la mitad de la semana 70. 3 años y medio. Se le va a quitar, obviamente, la vida al Mesías. Y dice que en ese tiempo de 3 años y medio, que es el ministerio de Cristo, la semana 70 empieza en el ministerio de Cristo. Bueno, no que empieza, sino más bien que a la mitad de la semana, sí, en la semana 70 que empieza el ministerio de Cristo hasta la mitad de la semana. Y dice que a la mitad de la semana va a confirmar el pacto con muchos. Y cuando hablamos de confirmar, es que hay un pacto ya. Va a renovar el pacto con muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Los discípulos que estuvieron con él. Vamos a buscar Mateo 26, 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando Jesucristo hizo el pacto, a la mitad de la semana. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Obviamente, vamos a buscar esto, ¿dónde lo encontramos? En Mateo 27, del 51 al 53 nuevamente. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, obviamente, no antes, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora bien,
¿A qué hora murió Cristo? Todos sabemos que Cristo murió a las 3 de la tarde. ¿A qué hora era el sacrificio de la tarde? Había un sacrificio en la mañana y había un sacrificio en la tarde. El sacrificio de la tarde era a las 3 de la tarde. ¿Qué pasó con el velo? Dice la Biblia bien claro que el velo del templo se rasgó en dos. Por tanto, al velo rasgarse en dos, no se pudo hacer el sacrificio, ni se pudo llevar la actividad de las ofrendas, porque ya Dios dijo, ya, se acabó el sacrificio, se acabaron las ofrendas, ya está cumplido el sacrificio, ahora es el de mi hijo. Ya todo eso es pasado y es historia. Y este tiempo que habla Apocalipsis hace alusión a la segunda mitad de la semana 70. Ahora sí, no es la semana 70 que vamos a trasladar para acá, es la segunda mitad de la semana 70 que se va a trasladar para ahora, no a la semana 70, porque ya vimos que allí no habla ni de anticristo, ni habla, es de Cristo. Ahora bien, estos últimos 42 meses antes de que Cristo regrese es la segunda mitad. Ahora bien, dentro de esa primera mitad y esa segunda mitad hay un lapso de tiempo de 2000 años, que es el que nos habla Oseas 2. Por 2 días nos dará vida y el tercero nos resucitará. Es decir, que eso es el tiempo que nosotros llamamos pues tiempo de la gracia, tiempo de los gentiles, el tiempo, ¿verdad?, en el que el hombre tiene la oportunidad de arrepentirse y entrar en el reino. Así que, y aunque sabemos, ¿verdad?, que la iglesia también fue entregada en la profecía de Daniel, tiempos y medio tiempo, pero eso no es lo mismo que 3 años y medio. Eso lo vamos a ver en el capítulo 12 siguiente. Dice que están hablando de los 1200 años de persecución papal. Comparta este mensaje con sus amigos y con sus familiares, mis queridos hermanos. Usted, amigo también que está viendo este estudio bíblico, les exhorto a que comparta. Al igual manera que como usted se está gozando, que usted está escuchando la palabra del Señor, comparta esto para que también llegue a sus familiares y amigos. Si usted está mirando este video, mi querido amigo, es porque usted está interesado en conocer la palabra del Señor. Usted está interesado en saber qué Dios tiene para usted, cuál es el plan, el propósito, la voluntad que Dios tiene para con usted. Y yo invito a que si usted está mirando este video por YouTube, mire, suscríbase al canal, dele a la campanita, y usted va a recibir mensajes de notificación de cuando los estudios nuevos salgan. Si usted está mirando esto por Facebook, también le pido que mire, dele like a la página, dele like a los videos también para que sean difundidos. No es que a mí me interesen los likes. Y lo mismo en Facebook, usted dele like al video en YouTube, porque YouTube cuando mira y ve que esos videos tienen muchos likes, pues ellos entienden que ese video es importante y lo difunden. Y eso es compartir el evangelio. Y aunque usted sea una persona que no pueda tal vez salir de su hogar, que tal vez no le guste mucho la calle, pues a usted tampoco le gusta mucho hablar, a usted compartiendo estos mensajes, pues ya usted está hablando. Usted está llevando el mensaje de salvación. Yo no sé cómo todavía usted no ha compartido este mensaje. Así que le invito a que compartan este mensaje. Vamos ahora a entrar en el verso número 3. Y aunque yo sé que este estudio se está haciendo un poquito largo, pero es necesario que yo traiga todos estos textos porque me gusta siempre traer soporte bíblico. Desafortunadamente nosotros en la iglesia debemos de exigir a nuestros líderes, a nuestros maestros, enseñanzas soportadas con los testigos, con los textos bíblicos. El verso 3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestido de cilicio. Y estos 1260 días representan los 42 meses.
Fíjate que cómo cambia de 42 a 1260 días. Y en este texto, es un texto que también, obviamente, hacen alusión a los 42 meses. Aunque diga 1260 días, es lo mismo. Ahora bien, antes de nosotros poder entrar a definir o a identificar quiénes son estos dos testigos, pues nosotros debemos primero de saber quiénes no son estos dos testigos, porque desafortunadamente en nuestras iglesias pues nos han vendido la teoría, y hay unos que dicen, bueno, estos dos testigos son Moisés y Elías, porque fueron los que le aparecieron a Jesús en la transfiguración. Pero eso lo vamos a ver. Hay unos que dicen que este fue Enoc. Bueno, porque Enoc dice la Biblia que fue llevado al cielo con vida, pero la Biblia no dice nunca que Enoc fue llevado al cielo con vida. Ahora vamos a buscar esos pasajes, porque es necesario primeramente descartar quiénes no son, para que entonces podamos entender quién en realidad son los dos testigos. Aunque ya ustedes deben de tener una idea, porque ya en el transcurso del estudio pues ya hemos venido hablando de quiénes, pues ustedes saben. Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ese es el texto que usan, porque Dios desapareció a Enoc. Desapareció porque le llevó Dios. Y dice Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Ahora bien, aquí tenemos que identificar unas cuantas palabras. Cuando hablamos de traspuesto o de transponer algo o una persona, lo que quiere decir es moverlo de sitio, ponerlo o quitarlo de este lugar y llevarlo a otro. En ninguna parte habla aquí del cielo. Así que sacado el panorama, porque la Biblia no menciona en ninguna parte suelo, el cielo. ¿Dónde Dios lo traspuso? Vamos a verificar. ¿Qué es muerte? Porque fue traspuesto para no ver muerto. Es decir que Dios lo llevó a otro sitio para que no vea muerte. Bueno, ¿qué es muerte? Vamos a ver la historia entonces de Enoc. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, pero hay un texto aquí, una parte del texto aquí bien importante. Y jóvenes, dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y Génesis dice, caminó pues Enoc con Dios. Y esto vamos a tener que explicar un poquito, porque nosotros nos han enseñado que lo importante es la historia. La historia es importante. Pero más que la historia, es importante lo que Dios nos está transmitiendo por medio de esa historia. Caminó Enoc con Dios. Lo que quiere decir es que Enoc se apartó totalmente de ese mundo pecador. Y cuando habla aquí que dice de que caminó con Dios, lo que quiere decir que iba de ida y vuelta donde quiera en su vida, Dios estaba en él. No quiere decir que andaban los dos juntos, porque sabemos que Dios es espíritu. Lo que quiere decir es que Dios vino a habitar en el corazón de Enoc. Al igual como se supone que debe de habitar en nuestro corazón hoy, ¿verdad? Yo no sé si usted le dio la cabida al Señor en su corazón. Lo que quiere decir es que cuando dice que caminó fue que Enoc se unió a Dios. Y lo traspuso. Lo que quiere decir es que le traspuso su corazón, le cambió su corazón. Y cuando Enoc muere, literalmente, no murió, es decir, que no se perdió. Quiere decir que no se perdió, que murió, pero que no se perdió. Por eso dice, para no ver muerte. ¿Cuál muerte? La segunda muerte. Lo que pasa es que el texto no podemos que sea tan explícito. Nosotros tenemos la sabiduría para entender las palabras con cortos mensajes.
Y Pablo dice aquí que entonces él tuvo testimonio de haber agradado a Dios y que Enoc fue un ejemplo en su vida para los que estaban alrededor de él. ¿Qué es lo que se supone que nosotros debemos de ser? Que cuando vean, que cuando la gente veía a Enoc, decía, wow, este tipo es diferente, este tipo no pertenece a nosotros. Que es de la misma manera en la cual nosotros debemos de ser vistos. Es decir, que aquí lo importante no es la historia, porque nosotros de una vez comenzamos, si la historia es lo importante, comenzamos a crear teologías. Que si Enoc no murió, pues entonces fue trasladado al cielo con vida. Pero sin embargo la Biblia dice por otra parte que no puede entrar ni carne ni sangre. Estamos contradiciendo la palabra del Señor. Por lo tanto, yo siempre he enseñado que cuando usted ve un texto que posiblemente contradiga a otro, hay que reconciliar esos textos porque no se puede contradecir la palabra. Aquí se refiere a que que Enoc fue salvo y representa en el Antiguo Testamento, antes del diluvio, a los que mueren en Cristo. Es la enseñanza lo que nos interesa a nosotros saber. ¿Cuál es el mensaje que Dios está tratando de transmitirnos por medio de estas historias? Dios no puso la historia ahí para que nosotros hagamos teologías de que está en el cielo, que si está con vida, que si no ha muerto, y eso es lo que trae confusión. Vamos a ver Mateo 17 del 1 al 6. Vamos a ver ahora la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías. ¿Por qué aparecieron Moisés y Elías ahí hablando con él? Lo primero que nosotros debemos de entender, que los muertos no salen, porque el muerto está. Es decir, que esa visión que están ellos viendo es con un propósito, mis hermanos, una enseñanza que Dios le está mostrando. Moisés, ¿a quién representó Moisés en el Antiguo Testamento? Moisés era un tipo de quién. Cuando Moisés, Dios lo llama y Moisés comienza a poner trabas, a poner excusas de que él no sabe hablar, de que él es tardo y esta cosa. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Mira, te he puesto a tu hermano Aarón. Tú vas a ser Dios para Aarón y Aarón va a ser boca tuya. Es decir, que cuando vemos la historia de Moisés, el libertador o el legislador, Moisés vino a ser figura de Jesucristo, sombra de Jesucristo. Desde la historia de Moisés hasta que Moisés murió, es la historia de Cristo, es decir, es la simbología, es la tipología, es la sombra de Cristo. Cuando nosotros vamos a ver en Primera de Reyes la historia de Elías, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estudiar la historia de Elías. La historia de Elías es una sombra o una tipología de la historia de Jesucristo. Completamente. Analice la historia de Elías. Y para añadirle al texto, el discípulo de Elías, Eliseo, vino a ser también sombra o una tipología de nosotros, la iglesia, para que lo vayamos entendiendo. Tienen que entender las profecías bíblicas, tienen que entender la historia, el mensaje que Dios nos está transmitiendo. Es decir, que la ascensión de Elías arriba en el torbellino es una prefiguración de la ascensión de Cristo después de haber resucitado.
Ahora bien, cuando el escritor de Primera de Reyes dice que Elías iba a ser llevado al cielo, cuando vamos a la historia de Génesis, dice que Dios separa las aguas de las aguas, y a ese espacio que está ahí, que se le llama la expansión, a eso llamó Dios cielos. A la expansión que están que están encima de las aguas y debajo de las aguas. Eso es cielos. Y los judíos o el hebreo entiende cielos como el espacio que nosotros conocemos sideral, como el espacio sideral, no sé, científicamente. No quiere decir que Elías fue llevado al tercer cielo, mis queridos hermanos, porque el tercer cielo, siempre se los he dicho, el tercer cielo que habla Pablo es el trono de Dios. Y ahí solamente está Él y sus ángeles. Nosotros no. Por tanto, jóvenes, no hagamos teologías de algo que no entendemos. Ahora sí podemos extraer la enseñanza que Dios nos da, porque es la que sí nos va a edificar. Es decir, que cuando vemos aparecer aquí a Moisés y a Elías, Dios lo que le está mostrando es que Jesucristo es la realidad de Moisés y la realidad de Elías. Es decir, es la realidad de la ley y es la realidad de los profetas. Por esto, cuando vemos que entonces dice Pedro y dijo, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí, y si quieres hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Eso es qué? Eso es idolatría a primera vista. Y mientras a él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. ¿Qué quiere decirle con que a él oí? Que a él debemos de obedecer. Quiere decir, lo que el Señor lo quiere decir con esto es que cuando nosotros estudiemos a Moisés y estudiemos a los profetas, veamos a Cristo en ellos. Porque sabemos que en el momento las únicas escrituras que estaban vigentes eran las escrituras del Antiguo Testamento. Eran el Pentateuco de Moisés y los profetas. Y los libros, ¿verdad? Salmo y todas esas cosas. Es decir, que no quiere decir que la ley está abolida. No quiere decir que el Antiguo Testamento no se debe de leer, porque ya Cristo está. Cristo es el cumplimiento. Cuando nosotros vayamos a leer el Antiguo Testamento de la historia de Moisés, ¿a quién vamos a ver ahí? A Cristo. Cuando veamos la historia de los profetas, ¿a quién vamos a ver ahí? A Cristo. Cristo en todas las partes. Y dice, y al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que Dios le había hablado desde el cielo y dije, es Jesucristo ahora. Pero eso no quiere decir que los profetas y la ley están abolidos.